Hemos ya tomado varias semanas, nos hemos detenido en el capítulo 2 de Santiago. Nos ha tomado un poquito más de tiempo en estos versículos de este capítulo 2. Nos hemos enfocado a hablar acerca de la fe y mencionamos que continuamente en este capítulo 2 Santiago cuestiona la fe, y lo hace, por ejemplo, cuestionando la fe de aquellos que dicen tengo fe, ¿verdad? Aquellos que dicen tengo fe, pero no hacen obras, es decir, no hay acciones de por medio. A ellos Santiago les dice la fe sin obras es muerta. Pero también cuestiona a aquellos que dicen tengo fe y les dice qué bien, eso es bueno. Que tú creas, yo creo, dicen estas personas, que es bueno que tú creas, pero también les recuerda que aún los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Entonces, en este sentido, Santiago los cuestiona y de hecho hace una pregunta y dice: ¿podrá acaso una fe como esta salvar a alguien? Cuando la fe es muerta, cuando la fe es inútil, cuando la fe no es capaz de demostrarse a través de las obras, cuando solamente tenemos una fe de palabra, pero no de hecho, dice Santiago, ¿podrá esta clase de fe salvar a alguien? Y hemos hablado de estas dos clases de fe. La fe muerta, y la hemos descrito con algunas características. También hablamos de la fe solo de palabras y también hablamos de algunas características acerca de esta clase de fe. Pero también vamos a concluir este tema hablando acerca de la fe auténtica. ¿Cuál es la fe auténtica? La Biblia nos dice en Santiago capítulo 2, versículo 21 al 26, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice la Escritura: ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa, y así se cumplió lo que dicen las Escrituras: Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe, incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. El verso 25 dice: Rahab, la prostituta, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Así como el cuerpo, concluye Santiago, así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Así como el cuerpo, cuando ya no hay espíritu, cuando ya no hay aliento en el cuerpo, ese cuerpo está muerto. Así también dice Santiago, cuando en la fe no hay buenas acciones, esa fe está diagnosticada también sin vida. Vamos a hablar entonces acerca de la fe auténtica, y de entrada tenemos que decir lo siguiente: la fe auténtica es aquella que nos lleva, que nos orienta, que nos conduce, que dirige nuestras vidas a la acción. Santiago así lo menciona en el capítulo 2, verso 26: así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Y para afirmar esta verdad, la conclusión que presenta Santiago, lo afirma, esta verdad la afirma a través de dos ejemplos. En primer lugar, nos da el ejemplo de Abraham. Abraham, que dice Santiago, fue declarado justo ante Dios por sus acciones. ¿En qué momento? Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Génesis capítulo 22 nos narra esta historia. Amén. Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Más adelante, en el verso 22, Santiago menciona: su fe y sus acciones actuaron en conjunto, y sus acciones hicieron que su fe fuera completa. La fe auténtica es aquella que nos lleva a la acción. Y el segundo ejemplo es similar, pero se nos narra la historia de Rahab, o se considera el ejemplo de Rahab en el capítulo 2 de Josué, donde encontramos esta acción. Dice que esta mujer, una mujer impía,
Pero no solamente era una mujer impía, es decir, que no era del pueblo de Dios, no era del pueblo escogido de Dios, sino que también era una mujer con muy mala reputación. De ella nos dice Santiago, fue declarada justa. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Esta mujer, al igual que Abraham, son dos ejemplos que nos da Santiago para afirmar, aleluya, la verdad de que la fe auténtica es aquella que nos mueve a actuar, que nos mueve a la acción. Y esta mujer, al igual que Abraham, creyó que Dios quería hacer lo que el Señor quería hacer con el pueblo de Israel. Y no solamente creyó, sino que decidió actuar de acuerdo a su fe. Y es que, amados hermanos, es muy importante entender el argumento que nos presenta Santiago, porque de nada hubiera servido que tanto Abraham y Rahab creyeran a los planes y a los propósitos de Dios si de todas maneras se hubieran quedado de brazos cruzados sin actuar y sin hacer absolutamente nada. De nada hubiera servido, aleluya, haber entendido el plan, haber comprendido qué es lo que Dios quería hacer, cuál era el momento de Dios, aleluya, lo que Rahab estaba viviendo, lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham. De nada hubiera servido que lo entendieran todo, aleluya, si a final de cuentas se hubieran mantenido de brazos cruzados sin actuar y sin hacer absolutamente nada. A eso es a lo que se refiere Santiago cuando dice: la fe sin obras es muerta y es inútil. Pero la fe auténtica, aquella fe que podemos llamar real, que podemos llamar genuina y verdadera, aleluya, no es estática, no pasa por desapercibida. La fe auténtica es aquella que se distingue por orientarnos a la acción, por conducir nuestras vidas, aleluya, a actuar de acuerdo a aquello que nosotros hemos creído, aleluya. De ahí que podemos decir que esta clase de fe es la fe auténtica, la que hace la diferencia radical en la vida de todo creyente. Cambió radicalmente la vida de Abraham, cambió radicalmente la vida de Rahab, y también lo puede hacer con la nuestra. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros le creemos al Señor genuinamente, Dios actuará poderosamente a nuestro favor. Si usted lo cree, den un aplauso fuerte al Señor en esta tarde. Voy a hablar de características, aleluya, que describe Santiago acerca de la fe auténtica. Y quiero mencionar que por lo menos hay 8 características. No se preocupe, solamente voy a mencionar 3, pero por lo menos hay 8 características en toda, aleluya, la carta de Santiago. Y solamente me voy a enfocar estas 3, aleluya, porque no hemos avanzado en los siguientes capítulos. Vamos a irlo viendo más adelante, porque estamos estudiando la carta de Santiago en estos servicios de los martes. Pero voy a hablar de 3 características que describen la fe auténtica según Santiago. En primer lugar, tenemos que decir que la fe auténtica en la perspectiva de Santiago en esta carta, aleluya, se nos dice que la fe auténtica persevera. Es una fe, aleluya, que persevera, aleluya, que avanza, que continuamente está, aleluya, tirando hacia adelante. Santiago capítulo 1 versículo 2 al 4, la Nueva Versión Internacional lee: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe, amén, la prueba de su fe. Yo lo he dicho en otras ocasiones, en otro estudio que hemos dado, que aquella fe que no es probada no es fe. La fe que no se prueba, sencillamente, aleluya, no es
fe, porque es la prueba, aleluya, la que pone en evidencia nuestra fe. Es la prueba lo que hace, aleluya, le da autenticidad a lo que decimos nosotros creer. De ahí que cuando Santiago aborda este tema de las adversidades, lo vimos semanas atrás, cuando aborda el tema de la adversidad, de las dificultades, de las pruebas que enfrentamos en nuestro caminar cristiano. Recuerde que Santiago le está escribiendo esta carta a los que han sido dispersos, a los que han tenido que salir huyendo, aquellos que se han desbalagado por el mundo, aleluya, ellos están necesitados, ellos le están pasando mal, pero dice Santiago, perseveren, aleluya, afirmen su fe, que su fe sea una fe auténtica, que su fe sea una fe capaz, aleluya, de transformar, de cambiar radicalmente sus vidas, sus corazones y sus pensamientos. Pero para ello tienen que entender, aleluya, que la prueba de su fe produce perseverancia. Amén. La prueba de su fe, aleluya, produce perseverancia, y la perseverancia debe de llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. La perseverancia, aleluya, es una característica. Perseverar es una característica de una fe auténtica, de una fe, aleluya, que es real, que es genuina y que es verdadera. En el contexto bíblico, el tema de la perseverancia está relacionado, aleluya, muy estrechamente con la fe y con la esperanza. De ahí que los que creen, de ahí que los que tienen esperanza, aleluya, nunca dan nada por perdido. Siempre, aleluya, están hacia adelante, viendo hacia lo imposible que viene de Dios. Aleluya, siempre están viendo aún los problemas como una oportunidad para avanzar. Alguien alaba a Dios por ello en esta noche. Ese momento de dolor, ese momento de prueba, ese momento de dificultad en nuestras vidas, aleluya, tiene el propósito de dar resultados, de mostrar, aleluya, una consecuencia de nuestra fe auténtica. ¿Y cuál es ese resultado? La perseverancia. Amén. Mientras que una fe muerta o una fe solo de palabras se desvanece ante la adversidad, se viene abajo y sucumbe ante las dificultades y las adversidades de la vida, la fe auténtica se fortalece y persevera hasta el final. Bendito sea el nombre del Señor. Por ello, Santiago señala que la perseverancia es producto o el resultado natural o consecuente de una fe auténtica. Amén. Si quisiéramos ampliar un poco más nuestro panorama de lo que Santiago está viendo, aleluya, cuando aborda el tema de la fe y de la perseverancia, aleluya, sería bueno que utilizáramos algunas distintas versiones, porque esto nos ayuda a contemplar un poco más cuando nos referimos a lo que es la perseverancia. Aleluya, ya leímos en la Nueva Versión Internacional que dice que la prueba de su fe produce perseverancia. La Reina Valera del 60 dice que produce paciencia. La Nueva Traducción Viviente expresa que una fe auténtica es donde la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Y la traducción lenguaje actual nos dice que la fe auténtica nunca nos dejará darnos por vencidos. De hecho, que la versión dice: ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. A eso se refiere Santiago cuando habla de perseverancia. Una, aleluya, virtud que nos ayuda a mantener con paciencia, a estar constantes y a tener la capacidad de soportar aún en medio de la adversidad y de la dificultad que pudiera presentarse en nuestras vidas. Es un llamado a perseverar.
La fe auténtica, aleluya, nos empuja. La fe auténtica siempre nos lleva hacia adelante. Aleluya, no nos permite que nosotros nos demos por vencidos. En el contexto bíblico, aleluya, encontramos que la perseverancia es mucho más que solo la capacidad de soportar. La perseverancia, aleluya, en el contexto de la fe cristiana denota la firmeza y la resiliencia, es decir, la capacidad de sobreponerse, aleluya, la capacidad, aleluya, de levantarse aún de los fracasos, en las dificultades y en las adversidades, pero no solamente tener esa capacidad de sobreponernos, sino que, aleluya, la perseverancia nos ayuda a encontrar motivos, a encontrar, aleluya, alguna razón para sacarle provecho a la dificultad que estamos pasando. Por eso, aleluya, aquellos que tienen una fe auténtica, aleluya, usted los ve avanzando hacia adelante, confiando y creyendo, aleluya, que su seguridad y su refugio está en el Dios que todo lo puede. Bendito el nombre del Señor. Tienen la capacidad de sobreponerse. Tienen la capacidad de ver, aleluya, sacar provecho aún de sus dificultades. Pero, aleluya, nosotros necesitamos afirmar, y ese es el pensamiento de Santiago, llevarnos a desarrollar una fe auténtica, aleluya, en nuestras vidas. De ahí que Santiago con toda razón le dice a sus lectores: hermanos míos, considérense muy dichosos. Amén. Esto, aleluya, pudieras verse como algo descabellado cuando Santiago dice: considérense muy dichosos cuando están pasando por algún tipo de dificultad en sus vidas. Amén. Pero toma sentido cuando descubrimos que es ahí donde la fe auténtica busca cumplir un propósito mediante el proceso de la adversidad que nosotros atravesamos. La perseverancia no se trata solo de soportar las dificultades, se trata de crecer. Se trata, aleluya, de crecer en nuestra relación con Dios y llegar a ser más como Cristo. Santiago 1:4 dice: y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra. ¿Para qué? Para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Amén. Que no les falte absolutamente nada. Pablo lo señala también en una de sus cartas en Romanos capítulo 5. Versículo 3 al 4 dice: y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos, note la seguridad con la que habla Pablo, dice: sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La prueba de vuestra fe, dice Santiago, no es un pensamiento exclusivo de Santiago. Pablo también lo entiende. Pablo también, aleluya, lo enseña. Pablo también lo declara. El sufrimiento produce perseverancia, y la perseverancia entereza de carácter, y la entereza de carácter esperanza. Amén. Por eso dice Santiago, aleluya, siéntanse dichosos, porque mientras que la fe muerta o la fe solo de palabras se viene abajo, aleluya, se desvanece fácilmente cuando las circunstancias de la vida se ponen complicadas, la fe auténtica jamás renuncia. La fe auténtica no baja los brazos y nunca se rinde. La fe auténtica decide perseverar aún en medio de la adversidad. Pablo dice a los Gálatas en el capítulo 6 versículo 9: así que no nos cansemos de hacer el bien. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que no me canse de seguir adelante haciendo lo que es correcto, haciendo lo que Dios espera de mí? ¿Cómo es posible que yo mantenga, aleluya, la fe a pesar de las adversidades con las que me enfrento? Aleluya, que son agotadoras, que son jornadas complicadas, que son, aleluya, momentos oscuros en mi vida. Bueno, es precisamente ahí, en la adversidad, aleluya, es ahí
cuando la circunstancia cansa, que la autenticidad de la fe se hace presente a través de la perseverancia, que no pierde la esperanza, porque dice: a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Den un aplauso fuerte al Señor. No se dé por vencido. Aleluya. Lo que ahora está pasando, lo que ahora está enfrentando, lo que ahora, aleluya, está golpeando tu vida, aleluya, no puede impedir que tú sigas hacia adelante cuando tú tienes una fe auténtica. Número 2, también una segunda característica de la fe auténtica es que obedece. La fe auténtica no solo persevera, no es solamente aquella que nos empuja, aleluya, a seguir hacia adelante, sino que también la fe auténtica se caracteriza, según Santiago, porque nos conduce por el camino de la obediencia. Por el camino de la obediencia. ¿La obediencia a qué? A la palabra de Dios. Amén. Obedecer a Dios. A mí me gusta mucho leer diferentes versiones de un solo pasaje. Regularmente cuando estudio, cuando preparo alguna enseñanza, alguna palabra para compartir, siempre, aleluya, en textos claves, me gusta ver las distintas versiones porque me ayuda a tener un panorama todavía más amplio. Actualmente tenemos la facilidad de encontrar muchas versiones en la app de la Biblia que podemos bajar en nuestro celular. No sé si quizás sean algunas 20 versiones distintas en español, a lo mejor un poco más, no sé, nunca las he contado, pero yo siempre estoy viendo 5, 6, 7 versiones distintas y tengo por lo menos 4 que son, que siempre las señalo: la Reina Valera del 60, la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional, la Traducción Lenguaje Actual, que es más una paráfrasis, ¿verdad? Parece más una paráfrasis que una versión, pero me gusta leerlas porque me ayuda a tener un entendimiento un poco más amplio de lo que se está escribiendo en alguno de los textos. Amén. Pero sabe que no se trata de cuántas versiones tú tengas en tu bolsillo con el teléfono. No se trata de cuántas Biblias tú tengas en el stand de la sala de tu casa o en la librería biblioteca de tu casa. No se trata de eso. Alguien dijo que la mejor versión no es la que se lee, sino la que se vive, la que se pone en práctica, aquella, aleluya, que se obedece. La mejor versión no es la que leemos, es la que vivimos. Amén. Es la que nosotros llevamos a la práctica. Y este es un pensamiento que encontramos también en Santiago. Santiago nos afirma lo siguiente en el versículo 22 y 25 de su primer capítulo: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. No importa que hayan leído todas las versiones en español y sepan, o quizás hayan leído también algunas versiones en inglés. Amén, no he llegado a este punto yo, ¿verdad? Pero dice, de nada sirve. ¿Por qué? Porque si no la están poniendo en práctica, se están engañando ustedes mismos. Amén. Se están engañando. De nada sirve, pues, si escuchas la palabra pero no la obedeces. Puntualmente dice ahí: si no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no la olvidas, lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. La obediencia, aleluya, juega un papel preponderante a la hora, aleluya, de manifestar la fe. A la hora de, aleluya, vivir vidas de fe. Y la fe auténtica es aquella que persevera, pero también es aquella que obedece. Santiago dice, aleluya, tienen que. No es algo opcional. ¿Cómo ven? ¿Les gusta lo que leyeron? ¿Les gusta el pasaje?
Ahí como ustedes consideren, quizás sea bueno, aleluya, o les resulte agradable a ustedes ponerlo en práctica. No, Santiago no especula. Santiago no está especulando, aleluya, como si fuera un camino opcional el hecho de obedecer lo que Dios nos dice a través de su palabra. Santiago dice, tienen que. Amén. Tienen que ponerla en práctica. La palabra del Señor, aleluya, por más maravillosa que sea su narrativa, por más precioso que sea su contenido, por más, aleluya, que nos guste o nos agrade, aleluya, por más que todo lo que pudiéramos mencionar, la palabra del Señor, aleluya, dijo un hombre, la palabra de Dios no nos fue dado para informarnos, ha sido dada para transformarnos. La palabra no es para nuestra información, la palabra es para nuestra transformación. Y si queremos ser transformados, necesitamos empezar a vivirla. Necesitamos empezar a practicarla. Necesitamos empezar a obedecerla. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, amén, es como si te fueras a ver al espejo y de pronto el espejo, oye, el espejo no lo va a engañar. La palabra no te va a engañar. Amén. El espejo te va a decir, aleluya, la verdad. Si usted se quiere asomar al espejo para verse perfecto, aleluya, en apariencia, el espejo le va a decir lo que ve, porque es un reflejo, a final de cuentas refleja lo que está delante. Amén. Y cuando usted se asoma a un espejo, aleluya, lo hace para ver qué le hace falta, ¿verdad? Si hay que acomodarse un cabellito por aquí, o si hay que aventarse un cabellito para adelante, o si hay que acomodarse algo aquí, o esto, traigo alguna manchita en la cara, checarme bien, aleluya. Pero dice Santiago, si te miras al espejo y el espejo te dice, ahí te tienes que peinar, pero te olvidas. ¿De qué sirvió que te vieras en el espejo? ¿Sabe que la palabra del Señor es un espejo para nosotros? La palabra nunca te va a engañar. La palabra te va a decir en qué áreas de tu vida tú necesitas cambiar. En qué áreas de tu vida tú necesitas corregir. En qué áreas de tu vida tú necesitas poner atención, porque la palabra del Señor, aleluya, se nos fue dada para transformarnos. Dice Santiago, aleluya, si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no la olvidas, no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Santiago nos exhorta a vivir una fe auténtica y nos dice que esta fe auténtica, además de perseverar en las dificultades, también está dispuesta a la obediencia. Sabe que leí algunas estadísticas hace algún tiempo sobre la iglesia actual y se dice que esta iglesia del siglo XXI se caracteriza por cristianos que escuchan grandes sermones, pero que en realidad no viven la verdad de esos sermones en sus vidas. Escuchamos, aleluya, grandes sermones. Amén. Los escuchamos a través de la radio, de la televisión, en nuestra iglesia local. Los escuchamos en el app, los escuchamos en la internet. Podemos acceder a los mejores predicadores, aunque estén a miles y miles de distancia, aleluya, de donde nosotros vivimos. Estamos, aleluya, escuchando sermones grandes, sermones poderosos. Pero la iglesia tiene una característica. La iglesia del siglo XXI se está caracterizando por ser una iglesia que escucha sermones grandes, pero no los está poniendo en práctica. Y eso, amados hermanos, es a lo que se refiere Santiago. Nosotros tenemos tantos recursos para relacionarnos con la palabra, ¿no? De modo que no tenemos excusa, porque de pronto podríamos decir, es que no tengo tiempo para escuchar la palabra. Usted puede ir manejando, ni siquiera tiene que ir leyendo la Biblia. Usted puede, aleluya, escuchar la palabra. Alguien más se la puede leer para que usted la vaya escuchando.
pero preferimos escuchar otra radio o escuchar otra música o escuchar las noticias o qué sé yo. Amén. Pero la palabra del Señor está a nuestro alcance. La palabra del Señor, aleluya, está a nuestro alcance. Sin embargo, aleluya, podemos escucharla, pero de nada sirve que seamos oidores si no somos hacedores de la palabra del Señor. Si no estamos aplicando, si no estamos poniendo en práctica la palabra del Señor. ¿Sabe que hay una distinción especial con aquellos que oyen y guardan la palabra del Señor? La Biblia nos dice en Éxodo capítulo 19 versículo 5 lo siguiente. Vaya conmigo por favor. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto. Amén. Si oyeres mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios quiere que lo oigamos. Dios quiere que prestemos atención, que prestemos nuestro oído para escuchar su palabra, para escuchar lo que Él tiene que decirnos, para escuchar lo que Él está hablando a nuestro tiempo. Aleluya. Pero no se trata de cuánto hemos oído, de cuánto hemos leído, ni siquiera de cuánto sabemos, porque podemos haber oído mucho, podemos haber leído mucho, podemos haber, aleluya, alcanzado un conocimiento tremendo de la palabra del Señor. Lo que realmente importa, lo que realmente hace la diferencia, aleluya, lo que realmente hace la diferencia es cuánto de lo que hemos oído, cuánto de lo que hemos leído, cuánto de lo que sabemos lo estamos poniendo en práctica. ¿Está conmigo? ¿Cuánto de lo que hemos escuchado lo estamos llevando a la práctica? ¿Cuánto de lo que se nos predica, cuánto de lo que leemos en la palabra, en nuestro estudio personal, lo estamos llevando a la práctica mediante la obediencia? Dice, no sean solamente oidores. La fe auténtica, aleluya, no es aquella que se conforma solamente con oír, solamente con escuchar, solamente con saber. La fe auténtica obedece la palabra del Señor. La fe auténtica nos moviliza hacia la obediencia. El verso 25 dice, Dios te bendecirá por tu obediencia a la palabra del Señor. La gente bendecida por la palabra es la gente que camina y vive su vida en obediencia a ella. No aquellos que traen su Biblia bajo el brazo y no digo que esto esté mal. Amén. Pero a veces pensamos que porque ponemos la Biblia en el Salmo 91 en la entrada de nuestra casa, en la mesa ahí de decoración, y tenemos una Biblia abierta con el Salmo 91, hay una protección maravillosa de parte del Señor en la casa, aunque vivamos como querramos. Ya se me quedaron muy serios. Pero no es porque tengas el Salmo 91 abierto, amén, en la sala de tu casa. No es porque traigas y duermas con una Biblia debajo de la almohada, aleluya, que vas a dormir en paz y tranquilamente. Aleluya, es cuando pones en práctica, es cuando vives la palabra, es cuando obedeces la palabra. Dice Santiago, Dios te va a bendecir. Y no solamente lo dice el Señor a través de Santiago. Vaya conmigo a Josué capítulo 1 versículo número 8. Estudia constantemente, en la Nueva Traducción Viviente dice, estudia constantemente este libro de instrucciones, medita en él día y de noche. Y note lo que dice me gusta mucho cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, dice, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Cuando pongas en práctica y obedezcas lo que dice la palabra del Señor, dice, vas a prosperar y te irá bien en todo lo que hagas. Entonces, de la misma manera que la perseverancia, la obediencia es un fruto, resultado de una vida auténtica. Cuando la fe es auténtica, no se conforma con solo el hecho de escuchar la palabra. La fe auténtica va a empujarte diariamente a vivir en obediencia a la palabra del Señor.
Mire, veamos uno de los ejemplos que nos da Santiago. La Biblia nos dice de Abraham, tiempo después, en el verso número 1. Perdón, voy a leer Génesis capítulo 22 para considerar el ejemplo de Génesis capítulo 22, versículo 1. Dice, tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy, toma tu hijo, tu único hijo, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí, dice el verso 5. Con el burro dijo Abraham a los siervos, el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Si vamos al verso 9 al 12, leemos, cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña, y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo, Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy, no pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel, no le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Esta es la historia, aleluya, que se nos narra en Génesis 22, y es el ejemplo o uno de los ejemplos que Santiago utiliza, aleluya, para afirmar la verdad, aleluya, de la fe auténtica, aleluya, que nos lleva a la acción. Y entonces, aleluya, se nos narra ese momento cuando Dios llama a Abraham y le pide en sacrificio a su hijo, aleluya, Isaac. La Biblia dice que Abraham obedeció. La Biblia dice que Abraham se levantó. Abraham se puso en pie, aleluya, un día después de que Dios había hablado, aleluya, se puso de pie y preparó todo para hacer conforme a lo que Dios le había pedido. La Biblia dice que en el momento cuando estaba a punto de sacrificar a Isaac, el ángel del Señor le llamó y le dijo, no lo hagas, aleluya, no pongas tu mano contra el muchacho, pues ahora sé que de verdad temes a Dios. ¿Sabe que esa expresión bien pudiera leerse, ahora sé que tu fe no es solo de palabras? Ahora sé que tu fe no es una fe muerta. Ahora sé que tu fe es auténtica. Es a través de nuestras acciones. Abraham mostró su fe, la autenticidad de su fe por medio de sus acciones. De ahí que Santiago dice, ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto, y sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Una fe auténtica actúa. Una fe auténtica es aquella que actúa en obediencia al Señor. Si usted va al versículo 23 de Santiago, en el capítulo 1, encontrará, aleluya, que Dios le dice, perdón, que Santiago dice, incluso lo llamaron amigo de Dios. ¿Sabe que aleluya, una característica de los amigos de Dios, ¿sabe cuál es? Que le obedecen. Una característica de aquellos que son amigos de Dios, le obedecen. Aquí dice la escritura, amén, fue llamado amigo de Dios por su obediencia. Pero no solamente Abraham. Vaya conmigo a Juan capítulo 15, verso 14. Mire lo que dice la escritura, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Una fe auténtica es capaz de llevarnos a la obediencia. Número 3, ya para terminar, la fe auténtica toma riesgos. La fe auténtica, además de perseverar, además de obedecer, una tercera característica de esta fe auténtica es que asume riesgos.
toma riesgos. En la Biblia encontramos a muchas personas mostrando fe. De hecho, cuando vamos a Hebreos, nos encontramos en el capítulo 11, el capítulo de los héroes de la fe. Cada uno de ellos es considerado como parte de ese grupo de héroes de la fe que en su momento asumieron sus propios riesgos, que estuvieron dispuestos, aleluya, a asumir sus propios riesgos. Santiago nos da un segundo ejemplo cuando nos habla de Rahab. Y Rahab dice en Santiago capítulo 2 verso número 25, Rahab la prostituta es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella, note lo que hizo, escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Amén. Cuando Santiago está abordando este ejemplo, considera lo hecho por Rahab, aleluya, como un ejemplo que debemos de imitar. Así como imitamos el ejemplo de Abraham. Y mire, es fácil asimilar a Abraham con la fe. ¿Por quién es? Es un patriarca. Amén. Es uno de los patriarcas de Israel, Abraham. ¿Quién no querrá imitar a Abraham? Pero cuando hablamos de Rahab, hablamos de una mujer que era impía. Hablamos de una mujer de mala reputación. Hablamos de una mujer, aleluya, que pertenecía al pueblo de Jericó. No pertenecía al pueblo de Israel. Pero la Biblia nos dice en Josué capítulo 2 que Josué, estando con el pueblo, aleluya, para tomar lo que era la ciudad de Jericó, la Biblia dice que tomó a 2 hombres y les dijo: vayan a Jericó y quiero que espíen la ciudad y conozcan y observen, aleluya, algún punto débil, alguna forma de entrar, alguna manera de infiltrarnos para poder tomar Jericó. Y la Biblia dice que estos 2 espías llegaron precisamente a una posada, aleluya, que era la casa personal de Rahab, era la casa donde ella habitaba. Esta mujer alojaba, aleluya, a los que iban de paso, y estos espías encontraron un lugar donde pasar la noche, precisamente en la casa de Rahab. Y la Biblia nos dice que alguien le dio aviso al rey de Jericó que Rahab tenía a 2 hombres del pueblo de Israel que estaban ahí para espiar la ciudad. Y entonces el rey mandó decir a Rahab: quiero que me entregues a aquellos hombres, quiero que me los entregues porque han llegado a tu casa, porque han venido a espiar todo el territorio. ¿Y sabe qué hizo Rahab? Rahab los escondió. Se atrevió a hacer algo, aleluya, fuera de la lógica. Se atrevió a hacer algo, aleluya, que nadie quizás más pudiera haber hecho. Ella de alguna manera entendió, aleluya, que Jericó ya tenía sentencia, que el Dios de Israel ya había declarado una palabra, aleluya, que Jericó había de sucumbir, aleluya, ante el pueblo de Israel. Esta mujer estaba consciente de algo y entonces tomó la decisión, aleluya, de actuar de acuerdo a lo que creía. Y entonces creyó, aleluya, los planes de Dios, creyó los propósitos de Dios. Y ella dijo: yo no me quiero quedar fuera, yo no quiero estar fuera de lo que Dios va a hacer, así que esta es mi oportunidad, aleluya. Algunos preguntan: ¿cómo es posible que esta mujer que no conocía a Dios, esta mujer que no había crecido con las enseñanzas que se enseñaban en el pueblo de Israel, cómo es posible que esta mujer llegó a tener este entendimiento? Aleluya, esta mujer se arriesgó en primer lugar porque conocía su condición. Ella sabía quién era, ella sabía que sus alternativas, aleluya, eran nulas. Ella sabía, aleluya, que nadie se había de acordar de ella. Ella sabía cuál era su condición, pero sobre todo, iglesia, ella sabía quién era Dios.
Ella sabía quién era Dios y se lo dijo a aquellos hombres. En Josué capítulo 2 verso 9 dice: sé que el Señor les ha dado esta tierra. Lo sé. Entiendo que Dios tiene un plan. Aleluya. También hemos oído cómo el Señor les abrió un camino seco para que atravesaran el mar Rojo. Y sabemos lo que hicieron con los reyes amorreos en el oriente del Jordán. Ustedes destruyeron todo por completo. Y en el verso 11, aleluya, la narrativa termina y dice: pues el Señor su Dios es el Dios supremo, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Dígame si esta fe no era una fe auténtica. Dígame si esta mujer no tenía una fe, aleluya, capaz de tomar riesgos. Por eso cuando Santiago habla de la fe auténtica, aleluya, Santiago toma el ejemplo de una mujer en una condición desfavorable, pero que se había atrevido a creerle al Señor para poder tomar riesgos. ¿Sabe que el tomar riesgos nos ayuda a construir nuestra confianza en el Señor? ¿Se acuerda de sus niños cuando estaban empezando a caminar? Y usted decía: ya quisiera que estos niños empezaran a caminar. Después no imagínese, no paraban. Pero ¿se acuerda cuando los niños empiezan a caminar con mucho miedo, con mucho temor? Se animan a pasar de un sofá a otro. ¿A poco no? ¿No se acuerda de ese momento? Y ellos creen que lo pueden hacer, pero no se animan. Y creen que pueden avanzar 2 pasitos nada más para poder tomarse del otro sofá. Y como que se animan y no. Y de repente cuando decide: voy a tomar el riesgo, amén, me voy a aventar, amén, y entonces decide hacerlo y parece que no alcanza. Y fueron 2 pasitos suficientes que lo llevaron al sofá más cercano. Pero cuando se da cuenta que pudo, entonces dice: creo que puedo avanzar a la mesa. Amén. Y empiezan a darse cuenta. ¿Por qué? Porque empiezan a tomar confianza. El enemigo quiere intimidarnos. Satanás quiere, aleluya, que nosotros, aleluya, tengamos temor, que nos ocultemos, que nos mantengamos en el margen. Pero ¿sabe qué? Santiago nos dice que la fe auténtica no pasa por desapercibida. Cuando hay fe auténtica, no hay manera que esa fe se quede oculta. No hay manera que esa fe, aleluya, se quede por allá arrinconada. La fe auténtica avanza. La fe auténtica acciona. La fe auténtica nos lleva hacia adelante. Y cuando asumimos riesgos con fe, cuando nosotros asumimos esos riesgos, mire, aleluya, muchos de nuestros, cuando mirábamos que nuestros niños empezaban a caminar, estábamos ahí pendientes porque pensábamos: si no la logra, aquí voy a estar para alcanzarlo, para que no se nos caigan. Y estaba uno como padre ahí, y el niño se aseguraba de que a veces estuviéramos nosotros. ¿Para qué? Para sentirse confiado. Bueno, ¿sabe qué? La fe que toma riesgos, aleluya, avanza, no se detiene, aleluya, no se intimida, no se amedrenta, aleluya, da pasos hacia adelante. ¿Sabe por qué? Porque la fe auténtica, aleluya, es capaz de entender que el brazo de Jehová, aleluya, no se ha cortado, que el brazo del Señor sigue extendido, que el brazo del Señor está ahí para cuidarnos, que el brazo de Dios está ahí para sostenernos, que el brazo del Señor nos fortalece. Una fe auténtica es una fe, aleluya, que asume riesgos. Póngase de pie conmigo, por favor. Una fe auténtica, una fe que obedece, una fe que persevera. Es la fe de aquella mujer que por 12 años había sufrido una enfermedad que había secado su cuerpo. Una mujer que seguramente tenía una anemia terrible por el flujo de sangre que padecía. Pero Marcos capítulo 5, verso 24 en adelante dice que cuando ella oyó hablar de Jesús,
Algunas versiones dicen que pensó. Otras dicen que dijo dentro de sí: si tocare tan solo su manto, voy a recibir mi milagro. Eso es la fe auténtica. La fe auténtica no te permite quedarte en el montón. No te permite quedarte ahí escondida a ver si por algún accidente recibes lo que tú quieres. La fe auténtica te lleva a dar el paso hacia tu milagro. Te lleva a caminar, aleluya, hacia adelante para alcanzar y hacer posible aquello que parece imposible. ¿Alguien lo cree en esta noche? La fe auténtica persevera. La fe auténtica obedece. Ella obedeció. Ella dijo: no me puedo quedar aquí. A lo mejor estaba entre tantos, aleluya, que estaban cómodos con simplemente ver cómo avanzaba Jesús. Pero ella no, ella dijo: voy a caminar, porque sé que si toco su manto voy a recibir el milagro que necesito. Aleluya. Pero ella obedeció y actuó de acuerdo a su fe, y vino y tocó al maestro. Aleluya. Pero asumió un riesgo, porque ¿sabe qué? La ley decía que una mujer en su condición no podía estar entre la multitud. Es decir, si alguien la descubría, ahí mismo le podían apedrear hasta matarla. Pero la fe persevera. La fe auténtica persevera. La fe auténtica obedece. Pero la fe auténtica también asume riesgos. Y la Biblia dice que entonces tocó al maestro y de pronto se escuchó algo. Algo que la fe muerta no puede hacer. Algo que la fe solo de palabras no puede escuchar. Algo que solamente la fe auténtica hace resonar en el cielo. Se escucharon las palabras de Jesús que dijo: alguien tocó mi manto. Mire, es curioso que los discípulos cuestionaban. Decían: Señor, esa pregunta está de más. ¿Cómo preguntas quién te tocó? ¿No miras cómo nos aprietan y cómo nos empujan? Jesús dijo: no, aleluya, sentí que alguien me tocó, porque virtud sanadora, esa misma virtud que salió de Jesús en aquel momento, puede salir del trono de Dios para obrar en tu vida, para obrar en tu casa, para obrar en tu familia, en tu necesidad, en tu problema. Si tan solo le puedes creer de verdad. Si tocare tan solamente su manto. ¿Por qué no hacemos lo mismo en esta hora? ¿Qué nos impide? ¿Qué es lo que nos detiene? ¿Qué es lo que, aleluya, no nos permite avanzar? El Señor dice: cree. Porque si tú crees, para el que cree, dice el Señor, todas las cosas le son posibles. Asume riesgos. Atrévete a dar ese paso. Atrévete a dar ese paso. Quizás sea un paso pequeño, aleluya, que el enemigo ha querido detener y ha tenido detenido por mucho tiempo. Esta es la noche en que tú puedes avanzar hacia tu milagro, si tú lo puedes creer con todo tu corazón. ¿Quieres hacerlo en esta hora?